Por favor, asiento. No, le José trae el coche. A reanudar la audiencia. Para efectos de audio voy a comenzar a los intervinientes que se puedan individualizar. Comienzo dándoles la palabra al Ministerio Público. Buenos días, señor magistrado. Fiscal Luis Arroyo por el Ministerio Público. Buenos días, magistrado. Fiscal Héctor Leiva Martínez. Magistrados, buenos días. Fiscal Alberto Chifel. Magistrado, buenos días. Marta Belmar Quijada, abogada asistente. Bien, querellantes. Por los creyentes, señoría, comparece abogado Luis Correa Blúas, don Luis Hermosilla, el colega Juan Enrique Urrutia. Muy bien. Defensores, si pueden ir diciendo a su... Perdón, solo para efecto de individualización. perfecto. Buenos días, por la familia Luxinger Macay, abogado Sergio Arévalo, y desde ya doy las excusas del colega Carlos Tenorio, que se encuentra en alegato ante la Ilustrísima Corte. Bien. Ahora sí, defensores, si pueden decir el nombre de su representado también. Buenos días, magistrado. El defensor penal público Renato González Caro, en representación de la Machi Francisca Linconao. Jaime López Señantes, defensor penal público por la Machi Francisca Linconao. Muy buenos días, su señoría. Mario Quesada Vargas, defensor penal público por don Aurelio Catrilaf Parra. Buenos días, señoría. Marcelo Pizarro Quesada, defensor penal público en representación del Liceo Catrilaf Romero. Buen día, magistrado. Humberto Cerri Gajardo, por su defendido, don José Manuel Peralino. Buenos días, magistrado. Abogado Ricardo Cáceres Etienne, en representación de José Manuel Peralino Huinca. Muy bien. Atrás, entonces. Buen día, señoría. José Luis Correa Barraza por Hernán Catrilaf Yaupe. Buenos días. Comparece Manuel Arroyo Letelier por don Sergio Marcial Catrilaf Mariles. Buenos días, magistrado. Comparece Sergio Millamán por don José Córdoba y también solicito las excusas del colega Jorge Guzmán, que hoy día no va a concurrir a la audiencia. Bien, lo tengo presente. Bien, acusados, a ver, hay algunos... perdón. Me quedan todavía defensores. Buenos días, su señoría. Abogado particular Sebastián Saavedra C, en representación de Juan y Luis Tralcal Quidel. Buenos días, su señoría. Acompañando al abogado Sebastián Saavedra, licenciado en Ciencias Jurídicas, Eduardo Painavilo Maldonado. Buenos días, señoría. Por Sabino Catrilaf comparece Rodrigo Román Andoño. Buenos días, magistrado. Por don José Tralcal Coche y Pablo Ortega Manosalva. Muy bien. Ahora sí, acusado. Bueno, hay algunos que ya he fijado yo en mi memoria, sus rostros no, entonces dejo constancia de la presencia de Francisca Linconado, la Machi Francisca Linconado, y también de don José Peralino. Los otros todavía no puedo enganchar sus rostros con sus nombres, entonces les voy a pedir que se puedan individualizar. Comienzo por los de la primera fila que tengo acá. Buenos días, Eliseo Ariel Catrilaf Romero. Bien. Buenos días, magistrado. Aurelio Catrilaf Parra. Muy bien. Buenos días, magistrado. José Arturo Córdoba Tránsito. Buenos días, magistrado. Hernán Senén Catrilaf Yaupe. Buenos días, magistrado. Juan II Tralcal Quidel. Buenos días, magistrado. Luis Tralcal Quidel. Buenos días, magistrado. Sabino Catrilaf Quidel. Buenos días, magistrado. Sergio Catrilaf Mariles. Buenos días, magistrado. José Sergio Tralcal Coche. Muy bien. Bien, en la pasada audiencia, el lunes 26, dimos inicio al juicio oral, procedimos a dar lectura al auto de apertura, donde se contenían los requerimientos de imputación, tanto de Fiscalía como del querellante particulares, de los querellantes particulares. A continuación, y dejando expresa constancia de los derechos que le asistían a los acusados, se comenzaron a oír los alegatos de apertura. Así lo hizo el representante del Ministerio Público, a continuación la Intendencia Regional y los representantes de la víctima.
Luego seguimos con los alegatos de apertura de las defensas, haciéndolo el defensor don Renato González en representación de la Machi Francisca Linconado Huircapán, y a continuación el defensor Pablo Ortega en representación de José Tralcal Coche. Con los mismos tiempos y reglas ya anunciadas, debemos seguir con los alegatos de apertura, y no sé si hay algún orden. ¿Quién quiere comenzar primero? Solo una consulta. A partir de hoy día, el juicio va a ser transmitido en directo por el canal del Poder Judicial. Así es. Así es. Estamos con transmisión en directo, con las limitaciones que se contienen en la resolución que se les llegó. Solamente van a ser transmitidas en directo las audiencias donde se consignen los alegatos de apertura, la audiencia donde se consignen los alegatos de clausura, la audiencia de veredicto y la audiencia de lectura de sentencia. Gracias. No obstante, entiendo que existirá un registro total del juicio, pero que no será publicitado y que está a disposición desde ya de los intervinientes, previa entrega al soporte electrónico del caso. Sí. Ya. Bueno, también se me ha pedido de los profesionales técnicos que cuando hagan intervenciones orales, ¿no?, puedan acercar su boca lo más cerca posible al micrófono, toda vez que son unidireccionales, me dicen, ¿no? Entonces, en algunos pasajes de sus declaraciones y alegaciones no parecen tanto audibles, ¿no? Sí, sobre todo a los colegas que están en la segunda fila de mi derecha. Bien, no sé si hay algún orden de las defensas para comenzar los alegatos de apertura. Don Humberto Serri. Magistrado, pero previo a iniciar el alegato de apertura, magistrado, comunico desde ya, para no entorpecer a los alegatos que continúen con posterioridad, que el día de hoy me encuentro citado en calidad de testigo a comparecer en un juicio oral en la ciudad de Angol. En virtud de aquello, al término de mi alegato, causando la menor incomodidad posible, me haré el retiro de la sala, que hará mi colega Ricardo Cáceres en representación de don José Manuel Peralino. Bien, no hay inconveniente y desde ya se le autoriza. ¿Ah? ¿Lo escuchamos entonces? Sí, tiene los dos poderes, tanto don Ricardo Cáceres como don Humberto. Bien, lo escuchamos entonces, don Humberto, en representación de don José Peralino. ¿Sí? Magistrados, lo que se inicia mal, indefectiblemente termina mal. Esta causa no será la excepción, todo lo contrario. Es más, me aventuro a decir que con el tiempo, esta arista del caso Luxinger-Mackay se convertirá en una invaluable pieza de estudio tanto para las policías como para el Ministerio Público. Una pieza de estudio que tendrá por objeto evidenciar los errores y malas prácticas que deberán evitar en lo futuro estos dos partícipes, policía y Ministerio Público, al realizar una investigación. En definitiva, magistrados, cuando ustedes deliberen y tengan que dictar el veredicto, que será absolutorio, serán responsables, particularmente la magistrado que redacta el fallo, de entregar una especie de manual a las policías y Ministerio Público de cómo no hacer las cosas cuando se quiere investigar un delito de esta envergadura. Manual que podrá contener capítulos, algunos más extensos, otros menos, en donde se aprecie el mal manejo de la evidencia, capítulo dedicado a la mala forma de investigar, capítulo dedicado al desapego a las formas procesales, particularmente vulneración de garantías constitucionales, capítulo dedicado a cómo no se debe corroborar algún tipo de versión que se tenga y cómo debiese hacerse aquello para lograr un resultado positivo, si es que se puede lograr. ¿Por qué me refiero a aquello? En primer término, respecto a la evidencia, podremos apreciar en el juicio bastantes inconsistencias, magistrados. En primer término, policías, particularmente carabineros, que se encontraban apostados en el lugar donde ocurrió el siniestro ilícito.
podrán apreciar que no tenían preparación alguna para afrontar una situación de emergencia como la que sucedió, perdiendo valiosos minutos que hubiesen permitido obtener prueba directa para tener sentado aquí a él o los verdaderos autores del ilícito y no a mi defendido y los demás imputados que son completamente inocentes de este hecho. También veremos cómo el mal trabajo del sitio del suceso no permitió recabar toda la prueba necesaria para el Ministerio Público y por el contrario aparece una prueba bastantes días después que se pretende señalar como determinante para corroborar algún tipo de teoría y lo cierto es que lo único que hace es sembrar más dudas respecto a lo que sucedió. En el mismo sentido veremos sesgos en la interpretación de huellas de huida, en donde no habrá coincidencia en cuanto a las personas que dicen que habrían huido respecto de la cantidad de huellas encontradas, frecuencia de huellas encontradas, y finalmente veremos arbitrariedad en cuanto a la interpretación de dónde se pierde el rastro de la huella y hacia dónde apunta ese rastro que se pierde. Otro capítulo que podremos apreciar en este manual es el de la investigación y sus distintas aristas. Y aquí repito la palabra, aristas, porque el día de hoy y en el transcurso de este juicio se pretende, tanto por el Ministerio Público como por la parte querellante, ambas, presentar esto como el caso Luxinger-Mackay. Y esto, magistrado, no es más que un apéndice del caso Luxinger-Mackay. Y tal como en el cuerpo humano, un apéndice que se puede prescindir y respecto del cual no generará ningún conflicto en cuanto a la resolución verdadera del caso Luxinger-Mackay. Pasemos a analizar algunas, no todas, de las más de 6 líneas investigativas o aristas que existen en esta causa, que están vigentes, que no se han investigado adecuadamente y en donde podríamos encontrar efectivamente a las personas que cometieron tan atroz crimen. Primero, la arista respecto de la señora Trangol, una mujer de edad que vive en el sector de Reñico. El día de los hechos, la noche en que ocurre el incendio, ella sale a buscar un animal que se le había perdido pastando. ¿Y dónde lo busca? En las inmediaciones del Cerro Rahue. Importante porque señalan que eventualmente por ahí habrían huellas. Ella ve a 11 personas haciendo una rogativa. Entre ellos, denominador común que veremos en todas las líneas investigativas, a Celestino Córdoba, el machi Celestino. Escucha palabras como hay que ir a quemar, todo va a salir bien. Un mes después comenta que su cuñado le indicó que habría presenciado algo semejante, viendo a estas personas con elementos contundentes, bultos. Podrían ser armas, podrían ser acelerantes, lo cierto es que no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no se ha investigado adecuadamente. Pasemos a otra línea investigativa. Una que me atrevo a decir, magistrado, que cuando escuchen en el desarrollo del juicio de boca de testigos respecto de esta teoría, ustedes se preguntarán, evidentemente en sus cabezas y no en voz alta, ¿qué estamos haciendo acá cuando el verdadero juicio debiese ser este? Eso es lo que se preguntarán. Me refiero a la arista denominada la del cuñado del machi Celestino. Don Juan Ortiz es cuñado del machi Celestino. Cuando ya había ocurrido el siniestro, pasado un tiempo, se jacta delante de varios amigos que el día de los hechos él estuvo bebiendo alcohol con el machi Celestino, que posteriormente se retiró a su casa y que en horas de la madrugada lo habría llamado el machi para pedirle que le haga un flete, un traslado a un lugar que él desconoce, en donde él se habría trasladado junto a 3 personas más.
al Machi Celestino, persona encontrada, condenada en esta causa, como nos señaló el Ministerio Público, y encontrada a 1 kilómetro, kilómetro y medio de donde ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que hizo Carabineros para investigar esta arista? Primero, se establece que don Juan Ortiz tenía una camioneta blanca. Dato importante porque veremos en el juicio que una camioneta que se vio es precisamente una camioneta blanca, doble cabina. Pero misteriosamente, cuando deciden abrazar la arista que está convocando el juicio del día de hoy, es decir, la arista de don José Manuel Peralino, se descarta esta arista. ¿Y por qué se descarta? Porque dicen que entrevistan a don Juan Ortiz, él les reconoce que efectivamente dijo aquello que había ido a dejar al Machi Celestino, pero que lo había hecho para dárselas de bacán. Esa es la palabra que utiliza. Dárselas de bacán. Con eso, al parecer, es suficiente para no tomar en consideración la arista. Se constató que efectivamente tiene una camioneta, que es blanca, doble cabina. Pero, al consultar a familiares de él, le dijeron que la camioneta en ese tiempo estaba averiada. No se revisó la camioneta, no se le hicieron análisis mecánico, no se comprobó si esa camioneta estaba averiada. Una arista que está ahí, que no ha sido investigada y que claramente tiene bastante indicio de poder encontrarse algún tipo de verdad en la misma. Hay otra arista más breve. El día de los hechos hubo una llamada a la radio Bio Bio que daba cuenta de ciertos elementos que podrían conducir a resultados positivos. Tampoco se hizo ningún tipo de investigación tendiente a recuperar el número que realizó esa llamada a la radio y poder obtener información. Cuarta arista. Don José Santos Quidel. ¿Quién es don José Santos Quidel? Es una persona que cuando se hace... ¿Sí? Le pido, por favor, que vaya un poco más despacio, como si estuviera redactando una carta, por favor. Para tomar nota. ¿Sí? Mientras no influyan los minutos, magistrado, no hay problema. Vamos con don José Santos Quidel, ¿no? Vamos con él. Don José Santos Quidel, cuando el Ministerio Público, los organismos auxiliares del mismo, investigan las llamadas telefónicas que se encontrarían debajo o que estarían realizadas a través de la antena que cubre el domicilio de la familia Luxinger Macay, aparecen en el teléfono asociado a don José Santos Quidel 3 llamadas en horas de la madrugada en que ocurrió el hecho. Van donde él, le consultan respecto de esas 3 llamadas. Y él señala 2 cosas para, entre comillas, descartarse de esta situación. Primero, señala que ese día él estaba en su domicilio. Y segundo, indica que esas 3 llamadas las realizó a su pareja. Se coteja esta información y se determina, primero, que su domicilio se encuentra cubierto por la celda de otra antena. Por ende, las llamadas que él reconoce haber realizado no pueden haber sido efectuadas desde su domicilio, pues fueron efectuadas desde la celda donde está la casa de la familia Luxinger Macay. Y segundo, las llamadas que él realizó fueron precisamente a su pareja. Lo que él había dicho, y me retracto o vuelvo hacia atrás, lo que él había dicho es que estaba con su pareja en la casa. Pero resulta que las llamadas que él realizó las había realizado a su pareja, por ende sus 2 coartadas, por así señalarlo, que estaba en su domicilio y que estaba junto a su pareja, son descartadas de plano por la prueba que se recaba. Van nuevamente a donde él
Y le señalan esto, que es imposible que estuviese en su casa por las celdas y es imposible que estuviese con su pareja porque las llamadas son hacia su pareja. ¿Qué responde él? Ahora me acordé, estaba donde un amigo y debo haber realizado esas llamadas. ¿Qué amigo? Tal amigo que vive en tal lugar. Perfecto. Se revisa dónde vive el amigo y el amigo está cubierto por otra celda de llamadas telefónicas, no la celda o la antena que cubre la casa de la familia Luxinger-Mackay. En definitiva, una nueva mentira respecto en su declaración. ¿Se continuó investigando? La respuesta nuevamente es no. No se continuó investigando. Entonces vamos a otra arista del caso. Se trata de una persona que tiene cierta limitación cognitiva. Palabras que utilizó el Ministerio Público en su alegato de apertura para dar veracidad a las aristas. Esta persona sentía agobio producto de su actuar. Esta persona sufría de insomnio. Esta persona tenía deseos de quitarse la vida. Esta persona no podía más con la culpa. Por ende, esta persona decide confesar la participación. No, magistrado, no estoy hablando de José Manuel Peralino. Estoy hablando de don Juan Nahuel Cura. Quinta arista de la investigación, curiosamente, con los mismos elementos que ahora se le quieren atribuir. Juan Nahuel Cura, dijo. ¿No? Juan Nahuel Cura. Curiosamente, justifican su confesión y que genera la quinta arista con los mismos elementos que ahora el Ministerio Público nos dice son los que justifican la declaración atribuida a José Manuel Peralino. Y así llegamos a la sexta arista, que es José Manuel Peralino propiamente tal y que nos tiene el día de hoy, al apéndice de esta investigación. Pero ¿quién es José Manuel? Veamos primero aquello para entender cómo se han hecho mal estas cosas y cómo indefectiblemente esto termina mal. José Manuel es un joven vulnerable. Lee y escribe con bastante dificultad. Su lenguaje es simple, más bien concreto, el pensamiento de él. Y su edad psicológica, si bien en distintos aspectos varía, lo cierto es que se puede cifrar en la edad de un niño de 12 años. La familia de José se compone de 5 hermanos, todos varones, víctimas de violencia intrafamiliar por parte de su padre. Su madre era la única referente y apoyo emocional de José Manuel Peralino. Lamentablemente, a los 11 años, producto de una larga enfermedad, tuvo que partir. Con esto se produce la debacle. Se enfrenta a la cruda realidad don José Manuel. Deserta del colegio, en séptimo básico, con muy pocos conocimientos, ni siquiera asemejables al curso que, valga la redundancia, cursaba. Y tiene que salir a ayudar al hogar, a trabajar para subsistir. Como se dice en el campo, a pelar el ajo. Ello lo va aislando y finalmente se queda sin amigos, sin redes sociales, se convierte en una persona que solo trabaja para vivir, más bien vive para trabajar. Solo con el paso de los años, y entrada ya a la veintena de sus años, logra tener una polola, quien se convierte en su único sustento emocional, doña Jocelyn Yanca. Y este es un dato clave, magistrados. Pues en ese contexto, teniendo ese apoyo emocional,
se produce el hostigamiento. Y es aquí cuando llegamos al tercer capítulo del manual de cómo no se deben hacer las cosas, que es el desapego a las formas procesales. ¿Qué tenemos? Una persona vulnerable con un solo afecto, su polola. Ese es el panorama a finales del año 2013, cuando la policía llega hacia él. ¿Cómo llega hacia él? El Ministerio Público nos cuenta una parte. A través de una investigación de otro caso, del caso de la muerte de un comunero, caso Albornoz llamado, se intercepta una llamada telefónica precisamente en el teléfono de doña Jocelyn Yanca de parte de su pololo, de José Manuel Peralino, quien en tono de broma, conversando con ella, le dice que tenía que ir a botar una antena en el Cerro Rahue por orden de la Machi Francisca Linconado. Con esos antecedentes, teniendo la grabación en su poder, las policías van y citan a José Manuel Peralino a sus dependencias a declarar. Se nos dice, se nos dirá y se sostendrá que esa declaración fue en calidad de testigo. La pregunta es, ¿se puede estar en calidad de testigo cuando me citan a hablar sobre el hecho de cometer un delito que califican siempre con carácter de terrorista, es decir, conspirar para cometer un ilícito, artículo 7 de la ley antiterrorista? ¿Se puede calificar aquello como una citación en calidad de testigo? ¿Se puede calificar aquello como una declaración en calidad de testigo yendo más allá cuando él empieza a hablar, supuestamente de acuerdo a lo que nos dice la policía, de que hubo una reunión en la casa de la Machi, de que en esa reunión se acordó ir a quemar la casa de los gringos, de que de esa reunión salió un grupo de personas y cometió el crimen que nos tiene hoy día en juicio oral? Porque digamos algo, magistrado, esa investigación era llevada por los policías que le toman la declaración a José Manuel, la investigación del crimen de la familia Luxinger Macay. Por ende, si ellos lo citan, es por esa investigación. Investigación que desde un principio, a través de querella y a través de lo que señaló el Ministerio Público y a través de la acusación que se sostuvo en contra del Machi Celestino Córdoba, tenía el carácter de ilícito cometido bajo la ley antiterrorista. Luego, si están tomándole declaración a una persona respecto de una reunión en donde se conspira para cometer este crimen bajo la ley antiterrorista, nos pretenden hacer creer que es testigo y no es imputado, cuando legalmente estamos bajo la figura, a lo menos, de conspiración del artículo 7 de la ley antiterrorista y por ende se tiene la calidad de imputado. No se le leyeron sus derechos, no hubo presencia de algún abogado defensor, no se llamó a la Defensoría Penal Pública para informar sobre esta situación. Es más, don José Manuel desconocía que podía recurrir a un abogado. Es decir, no se respetaron las formas procesales. Hubo una evidente infracción a garantías procesales, particularmente podríamos decir el derecho a guardar silencio, y por ende lo que se obtuvo de esa declaración, atribuida a mi defendido, evidentemente tiene vicios que no la hacen utilizable en juicio, ni mucho menos las derivaciones que de esa declaración, la prueba o los antecedentes que de esa declaración hayan derivado. De esa declaración no quedó registro alguno de lo que se conversó antes, cuando tanto policía como Ministerio Público están obligados a guardar registro
de cualquier acto que realicen con un testigo o imputado. No se guardó registro alguno de lo que se conversó antes de la toma formal de la declaración. Cuando termina la declaración, la policía, particularmente el señor Vilches, intercambia números telefónicos con José Manuel Peralino. Le dice que lo van a ayudar, que son amigos. ¿La policía está para hacerse amigo de los imputados? ¿La policía está para ayudarlos? ¿Es acaso esa la instrucción de la forma en que se debe investigar? Lo cierto es que no. Se tomó esa declaración, no se hizo nada en alrededor de 2 años para corroborar aquella declaración. Es más, durante esos 2 años se hicieron intentos por avanzar en las otras aristas del caso Luxinger-Mackay, y esta arista quedó botada. La arista que hoy nos presentan como el gran elemento, lo importante, lo que investigaron, estuvo botada por casi 2 años. Pero en algún momento se quedaron sin respuesta y necesitaban dar una respuesta a la comunidad. Por ende, era necesario, de alguna forma, obtener algo más de don José Manuel Peralino. Se necesitaba una segunda declaración. Hicieron, yendo más allá de instrucciones del Ministerio Público, optaron de mutuo propio, las policías, por ganarse poco a poco la confianza de José Manuel Peralino. Ganarse su confianza. Esa es la forma en que la Policía de Investigaciones cree se debe realizar una investigación, ganándose la confianza de los imputados. Y bueno, tanto va el cántaro al agua que al final se quiebra. Obtienen esta segunda declaración. Más bien, obtienen una segunda firma. Atribuyen la declaración a mi defendido. Pero podrán apreciar que esa segunda declaración contiene una estructura, un vocabulario, una lógica que no se condice con la estructura, vocabulario y lógica utilizada muy rudimentariamente por parte de mi defendido. Y con eso podrán apreciar que esas palabras no fueron dichas bajo ningún respecto por parte de mi defendido. Por lo demás, magistrados, esta segunda declaración deriva netamente, y no es una prueba aislada o un hecho fortuito, deriva de la primera declaración. Por ende, siendo la primera declaración completamente ilegal, lo cierto es que esta segunda se torna ilegal en el mismo sentido. Terminada esta segunda declaración, donde hay una nueva versión en que supuestamente ahora José Manuel Peralino participó del atentado propiamente tal, es decir, no solo estuvo en la reunión, en donde supuestamente José Manuel, junto a todos los imputados aquí presentes y otros imputados más, alrededor de un grupo de 30 personas, cometió el ilícito, se realiza un reconocimiento fotográfico. Inmediatamente después de esta segunda declaración atribuida a mi defendido. 5 minutos más, don Humberto. Reconocimiento fotográfico en que supuestamente se reconoce a 10 personas en menos de 45 minutos. Menos de 5 minutos para cada reconocimiento, el cual se desapega de todo tipo de protocolo. Todo tipo de protocolo. Ya lo podrán apreciar. Y finalmente llegamos a marzo del año 2016, cuando se liberan estas órdenes de detención. Pero habían cabos sueltos y el Ministerio Público, particularmente la policía, necesitaba una tercera declaración. Y aquí se repite el dicho, tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Pero ahora en contra de las pretensiones de la policía. José Manuel Peralino ya había tenido un abogado, se había entrevistado con él mismo y decide no prestar declaración, sino que hacerlo ante un tribunal. En esa declaración, respecto de la cual hay testigos y se presentarán en juicio,
se retracta de todo lo anterior. Y ante una retractación, como dijo el defensor regional en su alegato de apertura, lo que corresponde al Ministerio Público es corroborar la declaración que ellos quieren presentar como verdadera. La primera, la segunda o la tercera. Optaron por la segunda. Pues corrobórenla. Y esa corroboración tiene que ser tanto intrínseca como extrínseca. Y lo cierto es que podrán apreciar en el transcurso del juicio que hay una serie de elementos que permiten sostener que no hay corroboración alguna. ¿Dónde tendrán que poner el acento, magistrado? Entre la primera y la segunda declaración atribuida a José Manuel Peralino podrán ver discordancia en cuanto a los bidones y tipo de acelerante utilizado para cometer el ilícito, en cuanto a la cantidad de personas partícipes del ilícito, en cuanto a las vestimentas de las personas y los elementos utilizados para cometer el ilícito, de la forma en que se trasladan hacia el lugar en donde ocurrió el hecho, las camionetas que intervinieron en el traslado, respecto de las armas usadas y respecto a si llevaron o no llevaron elementos contundentes para causar daño, particularmente piedras y boleadoras. Respecto al elemento extrínseco, que es la corroboración con la prueba aledaña o que se encuentra tanto en el sitio de suceso como en otros elementos, tampoco hay corroboración alguna. Las huellas no se condicen con la cantidad de personas que dice o que se atribuye a la declaración de José Manuel Peralino. El lugar donde, según la declaración de José Manuel Peralino, se estacionan para cometer el ilícito, podrán apreciar que es un lugar donde es imposible estar estacionado sin que sean vistos por todas las personas que transitan en ese camino público. La forma en que se ataca la casa del matrimonio Luxinger-Macay, las áreas por donde atacan, no se condicen con la prueba encontrada en el sitio del suceso. Lo señalado por el defensor regional. En cuanto a los panfletos, no se explica cómo es que, primero, los panfletos tienen huellas dactilares, cuando en la declaración atribuida a José Manuel Peralino se indica que iban todos con guantes, y aún sosteniendo que puede haber quedado alguna huella digital, no se explica cómo esas huellas no coinciden con ninguno de los imputados, cuando la declaración de José Manuel Peralino atribuye claramente a quien habría llevado los panfletos. En el sitio del suceso no hay piedras, mucho menos boleadoras. Ninguna. Supuestamente en la declaración de José Manuel Peralino se habrían lanzado piedras y boleadoras. La forma o la dinámica que entrega supuestamente José Manuel Peralino respecto a cómo el Machi Celestino fue herido en ese lugar, toda vez que fue detenido con una herida de bala, no se condice con los peritajes efectuados por el Ministerio Público, que dan cuenta de que el Machi Celestino tuvo que haber sido herido en otro lugar y de otra forma. Peritajes que por lo demás tendrán que ser acompañados por esta defensa, ya que el Ministerio Público hábilmente no los presenta como prueba. Y la forma de huida que dice José Manuel Peralino no tiene sustrato o sustento con el hecho de haber ido en camionetas. Esos son los elementos de corroboración que no tendrán asidero alguno y que por ende descartan esta teoría alternativa del Ministerio Público, este apéndice respecto de lo que sucedió. Además, la prueba con que el Ministerio Público quiere demostrar esta situación, que es la georreferenciación, tendrá una serie de fallas que el tribunal podrá apreciar. Primero, lo que señalaba el defensor regional. No es que la georreferenciación sitúe a cada uno, a mi defendido y a los señores Tralcal, en la casa de la Machi. Lo que hace es situarlos bajo la antena que cubre la casa de la Machi, es decir, en algún punto dentro de estos 10 millones de metros cuadrados. Lo más relevante aún es que tanto los señores Tralcal
como don José Manuel Peralino tienen su domicilio en un punto dentro de esos 10 millones de metros cuadrados. Es decir, también sus domicilios están cubiertos por esa antena. Por ende, eso corrobora que estaban en sus domicilios y no en lo que pretende hacer creer el Ministerio Público respecto a que se encontraban conspirando para cometer un ilícito. Don Humberto, vaya concluyendo, por favor. Gracias, magistrado. Por eso, vuelvo a señalar que lo que se inicia mal, indefectiblemente termina mal. Una investigación que desde un inicio tiene tales falencias, lo único que lleva es a un veredicto absolutorio y, un elemento extra, el fallo quizás pueda servir al Ministerio Público y a las policías para entender de una vez por todas cómo no realizar una investigación y poder mejorar sus protocolos y obtener en algún momento verdad respecto de casos futuros. Muchas gracias. Bien, desde ya queda autorizado si quiere hacer abandono de la sala para concluir en calidad de testigo de la ciudad de Angol. ¿Quién lo hace ahora? ¿Don Mario Quesada? Sí, señoría. Bien. ¿Usted va por don Aurelio Catrilaf Parra? Así es. Bien. ¿Puede salir? Sí, mejor. ¿Puede hacer uso si quiere alguna puerta del tribunal para no...? Ahí lo veo. Sí, gracias. Ya, ok. Bien cerquita también. Entonces escuchamos a don Marcelo Quesada en representación Mario Quesada, señoría. ¿Marcelo? ¿Qué es? Mario Quesada. Ah, Mario Quesada. Marcelo Mario Quesada, Pizarro. sí, Sí. Mario Quesada en representación de Catrilaf. Ahora sí. Gracias. Señoría, el día lunes escuchamos una serie de promesas por parte de los acusadores. Promesas que nunca van a ser cumplidas durante el juicio oral. Estas promesas, a nuestro juicio, se clasifican en dos grandes grupos. Primero, perdón, que con los antecedentes que traerán a estrado, ellos van a poder acreditar que los imputados, y especialmente mi representado, participaron en estos hechos. Y segundo, que este hecho tendría el carácter de terrorista. Claramente, ninguna de estas promesas va a poder ser cumplida en estrados por la deficitaria y evidentemente poca prueba que nos traerán. Veamos el primer punto, que en este caso la primera promesa es que habrían antecedentes de participación de don Aurelio Catrilaf. Don Aurelio Catrilaf Parra, su señoría, es una persona de 60 años. Toda la vida ha trabajado su campo, tiene una familia que alimenta con el producto de su trabajo y con la cual ha criado junto a su señora, a doña Mónica. Tiene 3 hijos, doña Jimena, que estudió en la universidad, es profesional, doña Yulitza, que se encuentra becada, está haciendo la enseñanza media, es una excelente alumna, y don Eliseo, que siempre lo ha ayudado en el trabajo del campo. Don Aurelio desde el año 2010 necesita mucha ayuda en las labores de campo. Tuvo un accidente vial que lo obliga a llevar un trozo de titanio en su cráneo. Tuvo una reconstrucción craneal. Don Aurelio es una persona bien estricta. Siempre me decía que él no andaba metido en tonteras. Es una persona que no tiene antecedentes penales, ni siquiera tiene anotaciones en el sistema de apoyo fiscal. Don Aurelio vive a 16 kilómetros del lugar donde ocurrieron estos hechos. Don Aurelio casi no conoce ese lugar. Su vida transcurre entre su campo y Temuco, donde viene a comercializar los productos que él produce. Nunca él ni la comunidad donde él participa ha tenido reivindicaciones en las tierras de la familia Luxinger. Solo estos antecedentes, su señoría. Una persona con problemas físicos que debía hacer un gran esfuerzo físico. Una persona con irreprochable conducta anterior. Una persona que no tiene motivos de reivindicación. Solo estos antecedentes nos hacen dudar de que esta supuesta versión atribuida a José Peralino Huinca sea real. ¿Por qué don Aurelio iba a participar en estos hechos si ni siquiera físicamente podía hacerlo? Eso ya nos llama a mirar la prueba que se presentará para supuestamente cumplir esta promesa con desconfianza. Nos dijeron, dentro de las promesas de este gran grupo, que presentarían abundante prueba.
y solo nos traerán a estrado respecto de don Aurelio Catrilaf los testimonios de oída de la supuesta versión de don José Peralino Huinca. Porque nos dirán que nos traen abundante prueba, pero eso no es verdad. Nos traen siempre la misma prueba. Rendirán testimonio los policías Vilches, Villegas y Leiro. Vilches y Leiro están actualmente investigados por el delito de tortura, por una denuncia y una querella que presentó don José Manuel Peralino Huinca. Nos traerán planos de lo que dijo José Manuel Peralino Huinca, en donde se detalla la forma de ingreso. Nos traerán fotos y videos, pero seguirá siendo la misma prueba, la supuesta versión de don José Manuel Peralino Huinca. Nos traerán hasta animaciones. Se hicieron dibujos animados de esta versión, pero seguirá siendo necesariamente esa prueba. Y uno se pregunta, su señoría, si esta prueba era tan importante y era evidente que iba a ser el supuesto caballito de batalla en este juicio, ¿por qué no la videograbaron cuando tomaron la declaración inculpatoria del 2013? ¿Por qué se producen todas estas discusiones si existe la tecnología y está absolutamente disponible para videograbar una declaración como esta? Si es que la declaración era tan voluntaria, si era tan espontánea, ¿por qué no la videograbaron? Esa es la primera promesa que no se cumplirá. No hay abundante prueba. Hay solo una versión que se repite y se repite en el infinito. ¿Es posible condenar a don Aurelio Catrilaf a 40 años de cárcel, a una persona de 60 años, condenarlo a morir en la cárcel con esta sola versión? A nuestro juicio, eso no es posible. Es un testimonio de oídas, su señoría. De acuerdo al 309 están permitidos, pero eso no significa que tengan el valor suficiente para poder condenar a una persona a una pena de presidio perpetuo calificado. Les pido poner, su señoría, especial atención en la forma en que se obtuvieron estas declaraciones. Ya lo relató el colega Serri respecto a la declaración de 2013, sin lectura de derechos, en una evidente supuesta declaración inculpatoria. Y respecto de la declaración de 2015, su señoría, Vilches y Leiro, en sus declaraciones ante fiscal el año 2016, pronuncian una frase que es bastante increíble, porque demuestra cómo ellos ven cómo se puede hacer una investigación penal. Dicen que poco a poco Peralino fue confiando y terminó luego confesando estos supuestos hechos. Su señoría, desde el caso Miranda versus Arizona, cuando en el brillante voto del juez Warren se argumenta en relación a cómo debe ser tratada una persona en relación al derecho a guardar silencio, es que esto debiese estar interiorizado en las policías de que no se puede hacer un trabajo, hacer que la persona supuestamente confíe para después obtener una declaración. El juez Warren argumenta, todo ese fallo se basa en un gran argumento, en que el Estado debe considerar a la persona humana digna y desde ese punto de vista el Estado no tiene derecho a producir pruebas respecto de la misma persona, sino que debe buscar una prueba independiente. De eso se trata ese fallo. Y en este caso, su señoría, claramente cuando empiezan a hacer todas las labores que realizan, porque José Peralino lo señala, lo amenazaban, después le pasaban dinero, después lo volvían a amenazar. En eso consistía poco a poco fue confiando. Seamos amigos, yo te paso plata, le puedes pedir plata al fiscal y después te voy a meter preso, voy a meter preso a tu familia, voy a meter preso a tus hermanos. En eso consistía el poco a poco fui confiando. En estrados probablemente Vilchos y Leiro, porque ya lo hicieron una vez, van a venir a decirles que este encuentro fue solo una vez y fue por 5 minutos en la vía pública. Encontraron a José Peralino en bicicleta. Cuando alguien pronuncia la frase poco a poco fue confiando en el año 2016, no puede venir a estrados a mentir de esa forma, a decir que el poco a poco se obtuvo en 5 minutos en un encuentro casual en la calle. Veamos ahora otro punto en relación a este gran tema de si es que los acusadores tienen o no pruebas suficientes para poder condenar a mi representado.
Respecto de ese primer punto, del punto anterior, claramente nosotros vamos a llamar al tribunal a no valorar esa prueba o a valorarla de forma negativa, porque consideramos que ambas declaraciones que se introducen de esta forma fueron obtenidas con infracción de garantía. La de 2015, evidentemente, no hay lectura de derechos, y la de 2013 no hay lectura de derechos, y la de 2015 también, evidentemente, porque hay una grave afectación al derecho a guardar silencio con este trabajo que realizan estos policías. Pero además, su señoría, y en el caso de que se superase esta situación, que lo veo bastante difícil, las declaraciones de José Peralino no se corroboran con lo encontrado en el sitio del suceso. En este caso, nos dirán en el estrado los funcionarios que trabajaron en el sitio del suceso que estuvieron cerca de un mes buscando evidencia en el sitio del suceso. Y esta corroboración no se hace de manera extrínseca porque hay muchos antecedentes, no son solamente contradicciones periféricas, son contradicciones centrales de esta versión que no se corroboran con esos antecedentes. La primera, a mi juicio, la contradicción más grande es la dinámica de llegada y retirada del sitio del suceso. Ya lo dijo el defensor regional el día lunes, 3 camionetas con 10 personas cada una, con gente en el pick-up. Ya lo dijeron los querellantes el día lunes, era un día especial. Habían otros funcionarios policiales, además de los puntos fijos que están en los fondos, habían otros funcionarios policiales en el lugar. Y nadie vio estas 3 camionetas en caravana con gente en el pick-up pasar por ese lugar. Y esto no es solamente que pueden haber estado en otro lugar los funcionarios que estaban de ronda ese día especial. Bueno, los puntos fijos claramente estaban en sus fondos y pasó al menos por Palermo Chico esta caravana. Pero además, su señoría, hay un hecho que es indesmentible porque está en las comunicaciones de Senco. Hay una patrulla de GOPE, equipo Beta, que pasa por fuera de la granja Lumagüe cuando se está cometiendo este hecho. Y esa patrulla debió haber visto estas 3 camionetas, supuestamente estaban estacionadas cerca de la entrada, alrededor de entre 500 o 700 metros, depende el policía y la versión que nos traigan a estrado, del lugar donde ocurrieron estos hechos. Pasa una patrulla GOPE por fuera y no ve las camionetas. Don Jorge Luxinger en ese tiempo vivía cercano al lugar donde vivían sus padres. Llega en 7 minutos al lugar de los hechos. Debió haberse topado con las camionetas por un trayecto de 2,1 kilómetros. Camino de tierra gran parte, su señoría. Pudo haberlas visto desde una distancia de alrededor de 600 a 800 metros cuando sale del segundo portón de su casa. Y no se topó con esas camionetas. Entonces, su señoría, ¿es posible creer en esta versión si todos los antecedentes dan cuenta de que esas camionetas no existieron? Después nos dicen, su señoría, 30 personas habrían participado. No se encuentran huellas de ingreso. Nos dirán, no, es que pasaron los bomberos, los carabineros por ese camino. Sí, es verdad, pero las huellas de ingreso deberían estar en el portón y no se encuentran. Desde ese punto de vista, su señoría, no son cuestiones periféricas. Se encontraron huellas, según la versión que se tome de algún policía, de 8 a 10 personas, no de 30 personas. Nadie habla de huellas de 30 personas. Las huellas de ingreso al lugar son en otro lugar, no en el lugar en que nos pretenden hacer creer con esta supuesta versión del señor Peralino. Y algo que dijo el señor Serri, verdad judicial, dijeron el lunes, verdad judicial. Celestino Córdoba, en esa sentencia donde él está condenado, dice que él fue herido afuera de la casa. ¿Y qué supuestamente dice Peralino? Fue herido adentro de la casa. Entonces, ese es el tipo de contradicciones. El celular, por favor. Ese es el tipo de contradicciones que existe en la única prueba que pretende acreditar la participación de mi representado. Señoría, estas contradicciones son extrínsecas, hay muchas más. En el transcurso del juicio nos vamos a ir dando cuenta de ellas, las boleadoras, un sitio del suceso donde supuestamente habrían dos ataques y hay huellas de ataque solo en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las principales y son el soporte de esta supuesta declaración. Pero además las contradicciones son intrínsecas. En este caso no es solo que en la versión de 2016 el señor Peralino dice que él fue presionado y que eso que se dijo ahí no es verdad, que él nunca lo dijo, sino que además entre 2015 y 2013 hay contradicciones evidentes. 2013 participan 15 personas,
2015 participan 30 personas. Aumenta en 15 la cantidad de personas que supuestamente habrían participado. 2013 casi todos tenían armas, pistolas o revólveres. 2015 solamente 5 armas habrían participado y creo que 3 de ellas serían escopetas, solamente 2 pistolas. 2013 una de las armas era escopeta y al final, su señoría, si vamos al sitio del suceso, resulta que ni todos tenían armas, ni hay rastros de 15 armas, ni hay rastros, su señoría, de 5 armas. Entonces, al final, ninguna de las versiones se corrobora ni intrínseca ni extrínsecamente. Las vestimentas, lo mismo, también contradicciones intrínsecas entre las dos supuestas versiones que son ratificadas por el Ministerio Público. En relación al peritaje georreferencial, no es una prueba distinta, como nos prometieron el día lunes. Es una prueba que intentaría corroborar la versión de don José Peralino Huinca. Pero este peritaje no tiene ninguna validez. La verdad es lo que se denomina ciencia chatarra. Está completamente mal realizado por un perito que no tiene la expertise, tiene solo cursos, su señoría. No es un ingeniero en telecomunicaciones, un ingeniero informático, que son los que generalmente trabajan con este tipo de redes. ¿Y qué es lo que hizo él? Primero, utilizó un archivo KMZ donde sale la distribución de la cobertura de las celdas, y ese archivo KMZ no sabe la fecha de creación de ese archivo KMZ. No sabe porque las celdas cambian constantemente de posición. No sabe si le sirven o no. Segundo, usó un archivo Excel. Un archivo Excel que utilizaría la VIP con los teléfonos para corroborar que estos teléfonos pertenecían a las personas que él dice que pertenecían. Y resulta que cuando las empresas informan a quién pertenecen esos teléfonos no pertenecen a las personas que él está georreferenciando. Esa es la pericia, su señoría, que nos traen adestrados para acreditar esta supuesta versión. Pero además de eso, y ¿por qué creemos que la primera de las promesas no se va a cumplir? Es porque consideramos que en este caso las otras versiones alternativas son dudas razonables porque efectivamente las cosas pudieron ocurrir de la forma en que se plantea en las otras versiones alternativas que son de la propia Fiscalía. Son 7 en total y efectivamente, como lo señaló el colega Cerri, las más importantes son precisamente las que él señaló. Respecto de don Juan Ortiz, solo señalar que él es cuñado de don Celestino Córdoba, que tiene una camioneta Chevrolet Dup de una cabina blanca, que uno de los carabineros que detuvo a Celestino en el Fundo Traipo vio una camioneta Chevrolet Dup cabina simple, blanca, en el sitio del suceso, cercano al horario en que ocurrieron estos hechos. Que hay constancias en Cenco de esa camioneta Chevrolet blanca, que él dice que estaba tomando con Celestino Córdoba, que en Cenco dicen que Celestino Córdoba tenía hálito alcohólico. Parece, su señoría, que era una excelente versión de cómo realmente ocurrieron estos hechos. Juan Ortiz nunca dice que lo presionaron. Los testigos a los que él les comenta esta situación, sus compañeros de trabajo, no dicen que los presionaron. Ellos fueron autónomamente a la policía, voluntariamente a decir lo que escucharon decir a Juan Ortiz. Juan Ortiz, cuando lo entrevistan, él dice que lo hizo por hacerse el bacán y por eso se descarta esta línea. Respecto de Juan Nahuelcura, ya lo dijo el colega Cerri. Claramente, en este caso lo que llama la atención de esta línea investigativa es que el fundamento para supuestamente él autoinculparse sea el mismo fundamento que José Peralino, que tiene problemas de conciencia. De hecho, lo que se dice en las declaraciones es exactamente igual a lo que supuestamente le atribuyen a José Peralino, que él no quería que murieran los viejitos. A estas dos aristas, la misma base para confesar es la que se les atribuye, es decir, el mismo hecho. Carmen Trangol nunca dijo que la presionaron tampoco. Ella siempre ha sostenido la versión de participación de 15 personas absolutamente distintas, personas que además están georreferenciadas en la celda C. Versión que además se corrobora con otras versiones dentro del sitio, dentro de la carpeta investigativa, como la del señor Linconao, que dice que escuchó ruidos esa noche hacia el sector Reñico, donde vive la gran cantidad de las personas que ella imputa. Otra excelente línea investigativa.
Ya también se habló todo lo que tenía que decirse respecto de las llamadas del señor José Santos Kidel. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí de esto? Primero, que efectivamente estas todas son dudas razonables. Todas estas investigaciones están abiertas. Así lo reconocieron en estrados el señor fiscal. Segundo, que parecían mucho mejores que esta línea investigativa. Pero ¿sabe a quién le encargó la Fiscalía determinar cuál seguir? A Vilches y Leiro, a los que tenían ellos ya un trabajo realizado, el trabajo de José Peralino. Él poco a poco fue confiando. ¿Ya? Entonces, su señoría, ¿qué pasa cuando se le encarga el trabajo a una de las personas que está involucrada con estas líneas investigativas? Y esto lo trata probablemente el mejor procesalista argentino, don Eduardo Hauchen, en su tratado de la prueba, y señala expresamente que uno debe desconfiar de la prueba de los funcionarios policiales cuando detrás de esto hay cuestiones de ego, cuando detrás de esto hay cuestiones de trabajo propio, porque uno siempre valora más el trabajo propio. Por eso les pareció que se podía descartar la línea de Juan Ortiz porque él decía que se hizo el bacán, que por eso dijo que él iba a... que él le había dicho a sus compañeros que él había participado en estos hechos. Entonces, por eso se quedan con su propia línea investigativa. De hecho, esto les trajo muchos réditos. Tuvieron premios en la Policía de Investigaciones porque se escogió su línea investigativa. Entonces, ¿cómo no iban a escoger su línea investigativa? Y uno le llama la atención, su señoría, las cosas que no se han hecho con estas líneas investigativas. Varias personas lo han dicho ya. En este caso, se encontraron trozos de huellas dactilares, 2 aptos de ser cotejados en los panfletos encontrados en el sitio del suceso. Se cotejó a todos los imputados que están en esta audiencia. Ninguno de ellos pertenece a esas huellas dactilares. ¿Y sabe qué no se ha hecho? No se ha cotejado a ninguno de los otros imputados de las otras aristas. ¿Qué pasa si condenamos a don Aurelio y después esas huellas dactilares dan cuenta de que pertenecían a la lista de Carmen Trangol o que eran las huellas dactilares de Juan Ortiz en los panfletos? Entonces, primero hay que agotar la investigación y después venir responsablemente a un juicio oral. En este caso no se ha siquiera agotado la investigación y hay, como ya lo dije, 7 dudas razonables, porque eso es lo que son, de que estas cosas pudieron ocurrir de una forma distinta. Brevemente, señoría, y para ir finalizando, ¿por qué consideramos que tampoco el segundo grupo de argumentos se da, el segundo grupo de promesas se va a cumplir? Que era y tenía que ver con que el hecho era terrorista o no era terrorista. Es un hecho muy grave y, por cierto, lamentable. Nadie discute eso, su señoría. Pero aquí, y ellos lo dijeron en la audiencia el día lunes, hay una verdad judicial. Celestino Córdoba no fue condenado por delito terrorista. El Ministerio Público no recurrió de esa resolución. Ellos invocaban la verdad judicial. Podré invocarla yo, su señoría, respecto de este punto. Pero no solamente eso, su señoría, sino que ellos no recurrieron de que no se calificara como terrorista, sino que además en esa resolución se señala que estos hechos no afectan al bien jurídico protegido por el delito terrorista, que es que se atente contra el Estado democrático de derecho. Y sobre eso no nos van a presentar ninguna prueba de que haya una real afectación al bien jurídico protegido. Pero además tampoco nos van a presentar pruebas sobre el elemento subjetivo de la intención de causar temor. Nos van a traer a declarar personas que efectivamente sufren temor porque fueron víctimas de hechos delictuales. Pero, señoría, este es un delito que la doctrina clasifica de intención trascendente. Lo que importa acá no es, y para calificar el delito, lo que importa no es el temor que sufran las víctimas. Todo hecho delictivo provoca temor. Lo importante es que tienen que acreditar que las personas que cometieron el hecho tenían la intención de causar este temor. Por eso, la intención es la trascendente. Y sobre eso no hay ninguna prueba que se vaya a presentar en este juicio. Desde ese punto de vista, es otra promesa que no se podrá cumplir. Finalizando, su señoría, el señor querellante de la Intendencia habló mucho sobre el juicio anulado y sobre la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. No me voy a referir a eso. Solo quiero hacer presente que este es un juicio anulado
y que en este caso los testigos y los peritos de la Fiscalía ya saben las falencias que existen. Por eso, en este caso, es fundamental, su señoría, que se nos den las atribuciones de litigación para efectos de poder evidenciar las contradicciones que se produzcan con los antecedentes o con las versiones que se han prestado en los 2 juicios anteriores. Sobre esto, hacer presentes solo 2 fallos de la excelentísima Corte Suprema, el 2866-2013, que habla en relación a la posibilidad de contrastar con juicios anulados, y el 10.910-2013, que habla en relación a la posibilidad de contrastar con otros juicios de otros coimputados, como en el caso del señor Celestino Córdoba. Porque aquí, probablemente, va a ocurrir que nos van a intentar cumplir las promesas con cuestiones que jamás se han dicho, que jamás constan en la carpeta y que no son la verdad. Desde ese punto de vista, y finalizando, su señoría, creo que las promesas no se van a cumplir, creo que los acusadores van a quedar al debe y al final se va a acreditar que mi representado no participó en estos hechos, o al menos va a tener que absolvérsele por que existe una duda, una gran duda razonable de que él no participó en los mismos. Por eso es que solicito su absolución. Bien, don Mario Quesada, entonces, en representación de Aurelio Catrilaf. Ahora pasamos a Marcelo Pizarro, en representación del Liceo Catrilaf Romero. Sí, señoría. Perfecto. Bien. Gracias. Señoría, son 4 los puntos que esta defensa estima como centrales en este juicio. El primer punto dice relación con un problema de base de la imputación fiscal y de la imputación particular. El segundo punto dice relación con la obtención de prueba ilícita y un procedimiento deficiente. El tercer punto dice relación con la ausencia de prueba de participación respecto del Liceo Catrilaf Romero, mi representado. Y finalmente, el último punto dice relación con la finalidad terrorista de estos hechos. En cuanto al problema de base de la imputación, es algo bastante claro. El Ministerio Público nos prometió, a ustedes y a nosotros también como defensa interviniente, que acreditaría que el 3 de enero del año 2013 se gestó una reunión en la casa de Machi Linconado, donde todos los imputados se ponen de acuerdo, se facilitan medios para cometer la ejecución del delito del 4 de enero. Eso es un hecho. Es una promesa, un hecho. Pero los invito a mirar la acusación y la autoapertura. Y sería interesante que el Ministerio Público nos dijera en qué parte de la acusación y la apertura nos da cuenta de que el 3 de enero del año 2013 se gestó una reunión. No nos da cuenta en su acusación en ninguna parte de la existencia de una reunión previa. Lo único que señala el Ministerio Público es que los imputados se dirigieron a ese lugar previamente concertados, provistos de armas de fuego de distintos calibres, bidones, y con el propósito de atacar el mismo e incendiarlo, aún constatando la presencia de sus ocupantes. ¿Dónde está el supuesto de hecho de esa reunión del 3 de enero del 2013? Como no está, tenemos un problema de base en la imputación, porque pretenden que ustedes den por acreditado este hecho, afectando sin duda el principio de congruencia. Segundo punto, obtención de prueba irregular e ilícita y procedimiento deficiente. Partamos con lo que ya se ha mencionado, no ahondaré en el fondo, pero respecto a la declaración de José Manuel Peralino. Pero fijemos el contexto. El día 4 de enero del año 2013, acaecen estos hechos, hay una persona detenida, Celestino Córdoba. Una persona se formaliza por estos hechos. Se le invoca la ley de conductas terroristas, se tramita la causa por la ley de conductas terroristas, se trae el juicio con la ley de conductas terroristas, independientemente de que no se haya acreditado. La Fiscalía, la misma policía que vino a ese juicio, sabía que esta causa se tramitaba como la ley de delito terrorista. Pero ¿qué pasa? Tenemos el 8 de noviembre del 2013, meses después de haber formalizado una persona, un supuesto testigo que da cuenta en su declaración de que él participa en una reunión en la cual las personas se ponen de acuerdo para ir a quemar la casa de las víctimas de este juicio. Y él señala que se retira. Esa información que entrega, considerando la normativa respecto a la ley de conductas, ¿no da cuenta de que existe una conspiración o que él participa en una conspiración de ser cierto ese hecho? Evidentemente sí. Se propone la comisión de un delito, se ponen de acuerdo para ello. Pero ¿qué pasa? El conspirador, excepcionalmente en esta ley, es castigado penalmente, un acto preparatorio que se le va a respuesta penal. Y sin embargo, se le considera testigo.
Y van a declarar los funcionarios que van a decir que él se le tomó declaración como testigo, que le entregó información solamente hasta ese punto y la explicación será como no dijo nada más, entonces nada más hicimos. Infracción de garantías. Segunda declaración, año 2015, ya tenía la calidad de imputado. Todos sabían que tenía la calidad de imputado. José Peralino se dirá que fue voluntariamente a la Policía de Investigaciones. La policía llama al Ministerio Público para que concurra a tomarle declaración, habiendo ya conversado previamente la policía con José Peralino, y declara. Se le leen sus derechos. El problema es el siguiente. La defensa nunca supo que había una persona en calidad de imputada. La defensa nunca supo que había una persona que se le podía imputar un delito terrorista. Eso también aduce infracción de garantías. Pero una persona que está sentada, que se atribuye participación en un delito terrorista, su señoría, con tanta connotación, no es detenido en ese momento. Él se va a su casa. No se pide orden de detención. ¿Qué es lo que se hace? Se practica un reconocimiento fotográfico en ese mismo momento. Y este reconocimiento fotográfico también es una deficiencia del procedimiento. Termina la declaración del 23 de octubre del año 2015. Inmediatamente terminada la declaración, se le señala a un funcionario de la policía, concurre a donde está José Peralino y reconoce 11 personas. No son 10, son 11 porque reconoce a Celestino Córdoba incluso. Entonces este procedimiento de reconocimiento de 11 personas funciona de la siguiente manera. Un funcionario prepara por cada imputado 2 sets fotográficos con 20 fotografías cada una, con 10 fotografías cada una, perdón, y se las exhibe a José Peralino. ¿Sabe cuánto dura el reconocimiento fotográfico de estas 11 personas? 2 sets fotográficos de 10 personas por cada una, 50 minutos. Menos de 5 minutos por cada persona. Y después de esto, con ese reconocimiento, ¿qué hace la policía o la fiscalía? Nada, no se pide orden de detención tampoco. Octubre del 2015. La detención se practica en marzo del 2016. Procedimiento deficiente en cómo se llevó a cabo el reconocimiento fotográfico, cómo se incumplieron todos los protocolos de actuación que tiene la policía para realizarlo. Tercera deficiencia del procedimiento. Ustedes lo van a escuchar acá. La misma Policía de Investigaciones, unidades especiales, le piden a otras unidades especiales que realicen pericias. En ninguna parte aparece, en esos documentos, que haya sido el fiscal que directamente haya solicitado, en su calidad de director de la investigación, que se realicen pericias específicas. Eso es un defecto también, porque la policía actúa autónomamente, entregando oficios internos a otra entidad pericial de la misma institución para que realice pericias, diligencias autónomas. Tercer punto, líneas de investigación. Ya se habló respecto a ellas. Solamente, su señoría, esta defensa necesita que se preste especial atención a aquella línea de investigación relacionada con una camioneta blanca, una Chevrolet Duke de una cabina. Porque ustedes van a escuchar de la prueba del Ministerio Público. Eso es un hecho que esa noche, transcurridos los hechos, inmediatamente después, o cuando se estaban realizando, policías, carabineros, puntos fijos, ven una camioneta blanca pasar. Y esto no es menor. Se nos dijo en los alegatos de apertura, mire, ¿sabe qué? Esta información nosotros no la manejábamos en ese momento, solamente lo supimos con José Peralino, que habían 3 camionetas apostadas. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué entonces esa noche, como constará de acuerdo a la información que se entregará en juicio, que carabineros ordenaron realizar controles vehiculares a un sinnúmero de vehículos en ese sector? ¿Para qué? Porque se habían cargado una camioneta blanca. Y resulta que nos dicen que no sabían esa información hasta que después de que José Peralino declaró. Procedimiento regular. Falta de corroboración. Otra deficiencia del procedimiento. Respecto al sitio del suceso, ustedes podrán ver la acusación. ¿Qué nos dice la acusación? Que se dividían en 2 grupos las personas y que en el primer grupo, en el frontis, atacan con disparos y además con piedras. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ustedes podrán escuchar o podrán ver si existe alguna vainilla o alguna evidencia balística levantada de ese lugar. Ninguna. Eso también es falta de corroboración. Informe pericial, prueba pericial. Se dice por José Peralino que los disparos de Celestino Córdoba se producen al interior del lugar. Bueno, ustedes van a ver prueba balística que ofrecerá el Ministerio Público, en donde un perito, Cristaliza Mayra, me encargaron una pericia. En esa pericia me señalan que la víctima está en la puerta de la cocina. En la puerta de la cocina, que es la parte posterior. Y de ese lugar dispara hacia Celestino Córdoba.
y se fijan dos posiciones. Eso es lo que van a escuchar ustedes en el juicio. Eso no se condice con lo que dijo José Peralino. La pregunta es, ¿se hizo alguna pericia posterior para decir, ok, tomemos la versión de José Peralino y veamos si es posible o es dable que Celestino Córdoba haya sido lesionado en otro lugar? No, no hay nada de eso. No hay corroboración. Prueba deficiente y regular. Y muchas otras cosas más. Ausencia de prueba respecto del Liceo Catrilaf, particularmente respecto de mi representado. Se dice, su señoría, que el sitio del suceso habla. El sitio del suceso nos cuenta qué es lo que pasó. Se nos señaló por parte del Ministerio Público y los acusadores que el liceo habría participado en el grupo que llegó a la cocina donde se producen los disparos y se lesiona a la víctima. Se dice que el liceo habría tomado panfletos que habrían sido entregados por doña la Machi Linconado y que los habría tirado en el lugar junto a Hernán Catrilaf. Primer problema, hay panfletos. Hay pericia en huellas, no son huellas del Liceo Catrilaf. Y él se supone que tomó huellas, tomó los panfletos y los tiró. Se nos dice también que la prueba principal del Ministerio Público o la base de este juicio, y ya lo hemos escuchado reiteradamente, es la declaración de José Peralino. Les cuento, y ustedes lo van a escuchar, ¿qué es lo que dijo José Peralino de Eliseo Catrilaf Romero? Nada. Nunca lo menciona. Nunca. Primera declaración. Menciona a algunas personas con nombre y apellido y dice Piteo que vive cerca de los Catrilaf. Sería. Año 2013. No hay reconocimiento fotográfico en ese momento, no sabemos quién es Piteo Catrilaf. Año 2015. Piteo Catrilaf. Ya no es Piteo que sí vive cerca, es Piteo Catrilaf. ¿Quién es Piteo Catrilaf? No tenemos idea. Mi representado no es Piteo Catrilaf. ¿Pero qué tiene el Ministerio Público? Un reconocimiento fotográfico, el que ya mencioné, en el cual se muestra la fotografía de Eliseo Catrilaf y el reconocimiento es el siguiente. Le dicen Piteo y vende lechugas. Eso se supone que dice José Peralino respecto a mi representado. Eso es todo lo que hay en este juicio respecto a mi representado. Le dicen Piteo y vende lechugas. No se señala cuál es la dinámica, cuál es la actividad que él habría desplegado, qué acción habría realizado, que son exigencias que incluso señalan las propias actas, como lo podremos ver acá. Nada. Piteo, le dicen Piteo y vende lechugas. Y por eso está mi representado acá. Porque supuestamente le dicen Piteo y vende lechugas. ¿Se corroboró eso? No. Ustedes escucharán de la policía dar cuenta de eso. Se habla de un informe de georreferenciación y geolocalización. ¿Qué es lo que hace la policía? Mire, este es el domicilio de Aurelio Catrilaf, del Liceo Catrilaf. Viven en tal lugar. Entonces yo voy al lugar y lo corroboro con coordenadas GPS. Ah, mire, esta es la coordenada GPS que él tiene. Listo, me voy para la casa. Eso sería todo. ¿Tráfico de llamadas? No existe. ¿Algún dato que dé cuenta de que él podría haber participado en los hechos? No existe. No hay nada que dé cuenta de que él tuvo participación. Desde esa perspectiva, su señoría, podemos claramente evidenciar que estamos ante un procedimiento eficiente, que se cumplen con los puntos que señala esta defensa, que se hacen promesas que no se van a poder cumplir a este respecto. Y particularmente, la pregunta es el siguiente: ¿se puede tomar una decisión de condena solo por la diligencia de reconocimiento fotográfico, aun cuando José Peralino nunca mencionó a mi representado? Puede ser válida la declaración de José Peralino, más allá de la infracción de garantías. Si el 2013, cuando la policía está presente y el Ministerio Público está presente, no se le realiza un reconocimiento fotográfico respecto a las personas que sí señaló con nombre y apellido el año 2013, ¿por qué no se realizó ninguna diligencia respecto a estas personas que están el día de hoy siendo juzgadas el año 2013? No se hizo nada. Se esperó que la versión avanzara, que supuestamente dio José Peralino en el año 2015, donde señalara que ellos sí participaron y sí fueron al lugar y sí produjeron estos hechos, para recién ahí tomar la decisión de poder detenerlos meses después, cuando José Peralino les dijo que no quiero más con ustedes. Ahí, todos detenidos. El último punto, en relación al terrorismo y la finalidad terrorista. Ya habló el colega Quesada respecto a Aurelio Catrilaf, mi representado es su hijo, es pequeño agricultor, siempre ha vivido con sus padres, tiene un predio de 3 hectáreas que lo trabajan, no tiene ninguna intención, ningún interés de reivindicación de tierras. Pero los supuestos de hecho de la finalidad terrorista que nos ha invocado el Ministerio Público son contradictorios y afectan la certeza jurídica.
Se nos plantea normativamente que estos son realizados con la finalidad de infundir temor a parte de la población, en este caso agricultores, para que se retiren de esos predios. Pero atentos a lo que dijo el Ministerio Público en su propio alegato, y lo que ustedes escucharán. Se plantea por un lado esa hipótesis, pero por otro lado se plantea otra hipótesis, que estos hechos se realizan el 5º aniversario de la conmemoración de la muerte de Matías Catrileo, donde se le imputa o se les atribuye a estas personas que cometen estos atentados responsabilidad a la familia Luxinger, al punto que días anteriores habían tirado panfletos en Temuco sosteniendo que los Luxinger eran responsables de la muerte de Matías Catrileo. Entonces ya tenemos dos planteamientos desde su inicio en el juicio que dan cuenta que no es posible entender que estamos ante una finalidad terrorista. Porque si yo tengo una intención propia en contra de una familia específica de atentar con ella, porque los hago responsables de la muerte de Matías Catrileo, no puedo entender que el objetivo es que todos los agricultores se vayan de la zona para yo recuperar mis tierras. Ya tenemos una contradicción que no se puede salvar. Desde ese punto de vista, su señoría, esta defensa solicita la absolución de Eliseo Catrilaf Romero, básicamente porque las líneas planteadas serán cumplidas por esta defensa en el juicio. Bien. Vamos con en este tramo de audiencia con el último alegato de apertura. Bueno, vamos a variar un poco la programación y el receso lo teníamos programado un poco más tarde, lo vamos a hacer ahora y reanudamos a las 11 horas. Para solo anunciar, ¿quién va primero a intervenir? Perfecto. Don Luis Correa. Por Hernán Catrilaf, señoría. Perfecto, ok. Ok, ya. Sí, dale. Sí, todos dejémoslo medio. Thank you.